Me da mucho gusto estar con ustedes y antes de comenzar me gustaría nada más que tuvieras en perspectiva algo que yo cada vez que me invitan a enseñar, me invitan a participar del ministerio, siempre considero lo que dice en Isaías 55, no vayas ahí, nada más te lo quiero leer. En versículos 10 y 11 dice, porque como descienden los cielos, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Y algo que me encanta ver y siempre acercarme a las cosas de Dios, a lo que Dios me ha dado oportunidad de unirme a este hilo de que cruza de eternidad a eternidad, siempre es considerar eso. O sea, que no es el mensaje del hombre lo que trasciende, no es la interpretación del hombre lo que lo hace relevante, sino es la palabra que ha salido de su boca, que no regresa vacía. Y eso a mí simplemente me da pauta, me da oportunidad de poder dimensionar frente a qué Dios estamos ofreciendo nuestra vida, frente a qué Dios le estamos cantando, estamos simplemente abriendo nuestros labios y diciendo, esto soy, Señor. Entonces, eso es lo que yo he visto y eso es lo que me da gozo poder estar frente a ustedes abriendo una Biblia. Y entonces dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y algo que hemos visto en el Evangelio de Lucas es que Jesús siempre está participando de la necesidad, siempre está dando pauta y dando una estructura en la que su mensaje no era un mensaje plano, no era un mensaje a modo, no era un mensaje ad hoc con las circunstancias, con lo que la gente alrededor estaba escuchando, sino es un mensaje que revolucionó una cultura, revolucionó un pensamiento, así trajo un rompimiento de estructuras en la que la religiosidad, en la que así todo lo cómodo que ya tenían algunos, así lo rompió totalmente. ¿Y qué es lo que nos deja? Por evidencia que su voluntad era que el evangelio, el poder de Dios para salvación fuera predicado, fuera anunciado en su propia persona. Entonces, imagínate esto, hace lo que yo quiero. Y entonces en el Evangelio de Lucas vemos que la palabra de Jesús así sana a los enfermos, le da oportunidad de caminar a los cojos, le da así la pauta para que algunos de los que no escuchaban, los sordos, así escucharan. Entonces, ¿cómo es que tú vienes cada domingo? ¿Cómo es que tú entre nosotros así pasamos por desapercibidos y no conocemos la vida, la historia de todos y cada uno de los que componen el cuerpo de Cristo? Pero ¿cómo es ponerse frente al Dios que conoce y examina nuestros corazones y que aún la palabra que antes de salir de nuestra boca, Él ya la conoce toda? Entonces, imagínate esto, así hace lo que yo quiero. Y en algunos de los que escuchaban a Jesús en el Evangelio de Lucas hemos visto que muchos se maravillaban. Muchos se maravillaban con la autoridad con la que hablaba. Muchos se maravillaban de cómo sanaba a los enfermos. Muchos, entre ellos los discípulos, se maravillaban cómo el medio ambiente, lo que circula alrededor, hablando de la tormenta, así, nubes, una catástrofe ellos en medio de la tempestad, y así les dice Jesús a la tormenta, calla, enmudece, y los discípulos se quedan así, ¿cómo? O sea, ¿cómo se come esto? ¿Cómo entiendo esto? Y así hace lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que dar pauta para eso precisamente. Que podamos ser testimonio y llenar de evidencia lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y dice al final, y será prosperada en aquello para que le envíe. Y eso quiero orar hoy por nosotros. Eso quiero orar hoy para que cada uno de nosotros podamos vernos así, como incluso también en el Evangelio de Lucas vimos la parábola del sembrador. Que cada uno de nuestros corazones, al abrir la palabra, puedan ser esos lugares que ya están así destinados para que la semilla, al ser sembrada, pueda dar fruto a su tiempo. Y que esta iglesia y que este cuerpo que Dios así ha dado
a este municipio, a este estado, así que pueda ser algo que dé fruto y que pueda llevar las buenas noticias para los que están cautivos y no tienen esperanza. ¿Me acompañas a orar? Dios, yo quiero pedirte justo esto, Señor. Que la palabra que salga hoy de tu boca pueda prosperar para aquello, para lo que fue enviada, Señor. Y gracias porque las ilustraciones que nos das, nos dejas ver que esto que ha sido revelado y ha sido otorgado para los que hemos escuchado el Evangelio, ha sido por manifiesto, que no se lo diste a sabios ni entendidos, sino así, niños, que al escuchar y ver cómo es que es tu palabra y desciende como la lluvia, así nos imaginamos como así este frijolito en primaria así germinando, lo único que necesitaba era que estuviera bien envuelto en su algodoncito y así al echarle agua ver cómo crecía. Y así hemos visto, Señor, y así podemos dar testimonio todos los que estamos aquí, que la palabra que ha salido de tu boca no regresa vacía. Y que si estamos algunos esperando que en otros pueda ser de impacto, pueda ser de consuelo, pueda ser de esperanza tu palabra, que así, Señor, podamos también confiar que lo que ya se escuchó, lo que ya se predicó, en algún momento va a producir. Si es fruto para la eternidad o si es ser confrontados para derribar todo argumento, Señor, que así sea. Porque lo que ha salido de tu boca no regresa vacío. Y aquí estamos, Señor, agradecidos porque ha salido algo fresco, algo que nos da aliento, algo que nos señala y nos ubica a dónde tenemos que estar mirando, y esa es tu palabra. Gracias por la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos, y gracias, Señor, por que está tu iglesia. Entonces acompáñanos y llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues bien, Talí me pidió que hiciera una introducción de cómo nos conocimos y todo lo que ha sido nuestra infancia y cómo, pero como venimos a escuchar a Jesús, eso no nos importa. Pero con Talí estuve muchísimo tiempo sirviendo en el ministerio en Semilla Cuerna y no hay más que gratitud por la vida de tu pastor, por la vida de esta familia que hizo caso y se tomó en serio el llamado de Dios. Y algo de lo que te podrás dar cuenta es que, pues sí, lo único que Dios hace para unirnos es enviar a Jesús y tener por común a Jesús. Talí y yo no nos cruzábamos, no teníamos la intención de ser amigos, de estrechar lazos, de conocer a nuestras familias si no hubiera sido por Jesús. Y es ese mismo Jesús al que queremos escuchar, y es ese mismo Jesús que en nuestras Biblias, en muchas de ellas, en cuanto a edición, así con letras rojas, nos ha dado la oportunidad de poder identificar cuando Jesús está hablando. Y algo de lo que puedo yo dar testimonio y evidencia es que el mismo Dios de la eternidad es el que nos ha dado pauta, tanto a Talí como a nuestro pastor Jaime Food, de así hacer caso. Al Dios así que hizo el llamado a Abraham, que hizo el llamado a Moisés, que hizo el llamado a Isaac, a David, a Jeremías, a Isaías. Y es ese mismo Dios que hoy queremos escuchar, que hoy anhelamos conocer más de Él. Y que hoy a través de dos parábolas nos va a ilustrar en dónde tenemos que estar mirando, a dónde es que tenemos que estar dirigiendo nuestra atención. Porque hemos visto a lo largo del Evangelio de Lucas distintas parábolas en las que una parábola es un paralelo en el que se está ilustrando algo en lo cual la realidad no es una realidad lejana, no es como aprendimos muchos de nosotros en primaria, no es una fábula que se ocupa al conejo y al caballo y que al final de chavitos lo único que más generó el hecho de estar escuchando esas fábulas es ¿y cómo hablan los perros? Y los perros ladran, y cómo es que los gallitos platican entre ellos y lo único que hacen es hacer kikiriki. O sea, entonces en ese modo tenía algo que ilustrarnos, pero la palabra de Dios no está dejando de lado a la realidad al utilizar las parábolas, sino que nos está incluyendo y nos está dando oportunidad de escudriñar y de realmente conocer qué es lo que Dios quería enseñar a través de ellas.
Y hemos visto que en ocasiones el alto, la pauta hacia dónde se tiene como que dirigir en esto Jesús, es que le preguntan sus discípulos, oye Jesús, ¿y a qué te referías con el uso de esta parábola? En el entendido que mucho de la cultura judía era hablar justo así. Su enseñanza no era relativa a cómo se sintiera ese día el predicador, a cómo se sintiera en ese día de ánimo el rabí, como hoy escuchamos. Palabra de Dios tengo, hermanos, y lo que Dios ha revelado es lo que te traigo. No, realmente es así, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro es lo que toca. O sea, no es algo que se tenga que hacer relevante por el énfasis que le damos, sino más bien es relevante porque quien lo escribió con su propia sangre es Jesús. Y nosotros en el Evangelio de Lucas hemos visto cómo el médico amado Lucas así hizo un tratado en el que no solo era un tratado teológico, esto es hablar del estudio de quién es Dios y entenderlo y dimensionarlo, sino era un tratado que cronológicamente estaba así narrando hechos, describiendo así sucesos y es algo que también a mí me vuela la cabeza porque así entender que Lucas entrevistó a la mujer con flujo de sangre. Mismo Lucas entrevistó y así tuvo un careo, tuvo una formulación de preguntas como historiador, como investigador con María, la madre de Jesús. ¿Y qué tendría que decir María? Sí, lo que está descrito. Cómo fue revelado el nacimiento de Jesús, cómo fue así vez tras vez, así el choque cultural en el que así, pero no he tenido así un encuentro con José, ¿cómo voy a decir que estoy embarazada? Y el Espíritu, así darle esta tranquilidad, darle este gozo y el ángel así ratificarle su llamado. Y eso nosotros tenemos que ver otra vez como una forma en la que Dios nos está incluyendo, Dios nos está dejando participar y cuánto más a través de su enseñanza y ver cómo vamos a responder. Porque mencionaba, muchos de los que escucharon a Jesús, muchos le siguieron, muchos así lograron llevar a un punto en el que va, ¿qué sigue? De ahí tienes que los primeros que hacen o ponen atención al llamado de Jesús, pues son los discípulos, pero para el momento en el que Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día, así en el monte, en el aposento alto estaban 120. Pero cómo después de eso así los que están reunidos así se multiplican y cómo de ser unos cuantos así es toda una cultura que está escuchando el Evangelio y está así diciendo yo quiero lo que ustedes están predicando, yo quiero así eso que ustedes están enseñando. Entonces, ¿dónde te encuentras tú hoy? Porque muchos de los que se acercaron con Jesús, el ciego de nacimiento, así se acercó pidiendo misericordia. Se acercó así, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en medio de gritos, en medio de personas que le insultaban, en medio de personas que le decían, cállate, no distraigas. Así como este hombre no dejó, no fue delimitado al hecho de decir, no, pues ya no voy a seguir porque me dijeron que me callara. No, o sea, siguió. Y ahí tienes así, Jesús, ten misericordia de mí, y Jesús tuvo misericordia. ¿Cómo habrá sido este momento en el que la mujer de flujo de sangre durante 12 años ya había perdido todo? Y así en el modo de decir, ya no tengo más que perder, pero si tan solo tocar el borde de su manto, así, con tan solo así que me acercara a Jesús y así simplemente tocara la orilla, el lugar más sucio, si yo me acercara y estuviera tan cerca a Jesús, que tan solo tocara el borde de su manto, no abrazarlo, no irse de rodillas atrás de Jesús como ir a Chalma y así decir, ay Señor, o sea, no, con tan solo así, lo mínimo. ¿Y cómo es que Jesús así, al ser tocado el borde de su manto, así detiene a toda la multitud? Hace un paro en seco y así, momento, ha salido poder de mí. Alguien me tocó. Y otra vez, gracias a Dios por Pedro, porque ahí me veo yo así, ay Jesús, ¿cómo que alguien te tocó? Somos una muchedumbre, una multitud y así te pones fresa porque alguien te tocó. Y así esta mujer humillada y así diciendo, yo me acerqué a ti y así
ver cómo sale poder de ese manto y así es sanada. Así, eso es algo que otra vez nos tiene que ubicar en un modo en el que Jesús te está diciendo a dónde ver y a dónde caminar entre líneas juntamente con Él, y no nada más ver a un Jesús literario, a un Jesús profético, a un Jesús así que, wow, Jesús, y así como se nos ilustra en muchas de las pinturas religiosas, así un Jesús con aureola y así sus vestiduras blancas, así no. Necesitamos conocer al mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra, y es ese Jesús que a través de parábolas tiene algo que enseñarnos. Y hoy en capítulo 18, versículo 1, vamos a ver una parábola que no necesariamente es un paralelo en el cual va a ilustrar algo de su persona. Y por lo tanto, nosotros en esta parábola tampoco tenemos la necesidad de identificarnos o identificar a qué es a lo que se refiere o nos atribuye a nuestras personas, porque vamos a ver a dos personajes, que es el juez injusto y la viuda, y en ambos casos nosotros no tenemos que poner el énfasis ahí, sino observar y leer con atención lo que Jesús está diciendo acerca de esta enseñanza. No se está sacando así de la chistera algo que tiene que decir, sino está así tratando de señalar hacia un punto, porque Jesús para el capítulo 18 de Lucas va camino a la cruz. Va camino al lugar, va camino al punto en el que ya no va a ser más Jesús, ¿sabes? O sea, ya él sabe que el camino así al Calvario es de una sola vía. Sus discípulos todavía están así imaginando que va a subir a Jerusalén, y de acuerdo a lo que Jesús ha venido predicando, que el reino de Dios está cercano, lo que los discípulos están así diciendo, no, pues vamos a subir a Jerusalén y de regreso pues ya vamos a subir, así como Juan y su hermano así pidieron, así déjanos estar a la diestra y a la siniestra cuando estés en tu reino, porque así yo voy a ser secretario de gobernación y yo voy a ser Juan el secretario de Hacienda y tú Jesús nuestro rey. Entonces ellos se veían así bajar de Jerusalén y así pues bien tumbados y diciendo, oh, es que no sabes cómo estuvo en Jerusalén y entonces ahora vamos a hacer la campaña en la cual Jesús se va a glorificar. O sea, no. Jesús sabía que camino al Calvario era en una sola dirección: muerto y resucitado al tercer día, pero ya no iba a regresar con ellos. Y muchos de sus discípulos, al ver a Jesús crucificado, al ver que sus deseos y sus anhelos no iban a ser cumplidos en un hombre que había de morir, así desistieron. Dice en la narrativa de los evangelios, y vamos a llegar ahí, así muchos le dejaron. ¿Y tú en qué trámite te encuentras? ¿Cuánto tiempo en tu andar en Cristo? ¿Cuánto tiempo en tu oración que tanto has venido trayendo delante de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas que has pedido lo mismo a Dios y que Él no te responde? Pero no significa que el hecho que no te responda, que existe o no existe Dios, porque Él es el mismo que ha ofrecido a su Hijo Jesús por amor al mundo, para que de tal manera que nosotros al recibirlo no nos perdamos. Y al menos puedes estar hoy perdido y decir, no sé qué hago aquí, pero la mayoría de nosotros decir, yo sí sé a qué vengo, yo sí sé qué es lo que Dios me ha pedido. Y entonces las parábolas son justo eso, ilustraciones de dónde tenemos que dirigir nuestra mirada. Y como te darás cuenta, y por lo que mencionó en la presentación Dani, yo sirviendo en Cuernavaca y participando en algún punto aquí en Veracruz con el pastor Neftalí y su familia, así entregar invitaciones antes de que esta iglesia se plantara y estar caminando, en ese modo es en el que así vengo y simplemente te digo lo que he escuchado y lo que he visto, pero no vengo a darte algo nuevo, ¿sabes? Vengo simplemente a señalar a dónde Dios ha señalado en mi vida y en mi corazón y en lo que yo necesito. Y eso es un testimonio y eso es una evidencia. Y entonces al venir aquí fuimos a comer a un restaurante que nos dieron una muñequita muy bella y muy chula, pero al estar leyendo, esta muñequita es una muñequita quitapenas,
que antes de dormir, si tú le cuentas tus penas, la pones debajo de tu almohada y al siguiente día así despiertas y libre. Nosotros no venimos a darte souvenirs, no venimos a darte así un recuerdito, sino venimos a hablar del Dios de la eternidad. Y esto así lo único que nos debe de señalar es decir, pues sí, o sea, esta muñequita es un souvenir, es algo que puedo llevarme de recuerdo, pero al final lo que yo necesito es así conocer cara a cara al Dios que puede transformar mi corazón. Yo necesito conocer y así escudriñar más acerca del que habla, acerca de mi salvación por medio de Jesucristo, que estar pensando así en lo que dice la muñequita quita penas. Yo confío en que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque la muñequita quita penas, me hace vivir confiado. Versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, orar con persistencia, perseverar en conocer quién es el que te puede responder, orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Vemos a un juez injusto que de acuerdo a las descripciones que nos da y cómo se va a desarrollar esta pequeña parábola de 4 versículos así, lo más acercado, lo más cercano a la descripción es así, pues sí, como la secretaria del IMSS, que siempre que llevo algo así, no, pasa la siguiente, y así es que no tiene cuidado de mí, que está mi pariente enfermo y así no importa, la que sigue. O sea, como que la necesidad de hacer énfasis que este paralelo no está haciendo referencia a algo que nosotros tengamos que identificarnos, sino simplemente tenemos que ver el contraste. Y mucha de la enseñanza en la Biblia viene a raíz de no entender el conflicto, de no pensar que esto es cara a cara, así como esto que están viendo en el grupo de jóvenes en el libro de Éxodo. En el capítulo 4 es cuando Dios llama a Moisés y vemos esta negativa de parte de Moisés, es que soy tartamudo, es que soy chafa, es que no tengo con qué, es que si me mandas a mí, pues vas a quedar en ridículo porque agarraste al peor. Pero al final, o sea, ver cómo lo que Dios nos ha dado es así, oportunidad de ver cómo un hombre que no está con la capacidad, que no tiene con qué ni qué ofrecer, es un hombre que está así perfectamente moldeado a la altura y a lo que Dios quiere para que su poder, dice en 2 de Corintios 12, hablando el apóstol Pablo, así más bien me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y de ahí el bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente. Y hombres como Moisés nos dan pauta a eso. Entonces no me veo así ubicado, no me veo así como referente al juez injusto, como una enseñanza de Jesús, porque si me viera ahí, pues simplemente repruebo o me califico como el juez injusto porque eso soy. Entonces Jesús nos va a contrastar y nos va a señalar hacia dónde tenemos que estar viendo, como así ha sido hasta el capítulo 18 así. Esto es, la gloria no es mía, la gloria es de Dios que me envió y no voy a hablar lo que ustedes están esperando que hable, sino hablo lo que Dios me ha enviado a hablar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y tratando de hacer algunos diálogos así en mi cabeza, así, ¿qué podría haber estado pidiendo esta viuda? Juez, haz tu trabajo. Juez, haz lo que a ti te corresponde. Juez, por favor, échame la mano. Necesito que así se cumpla y que hagas justicia. Y muchas de nuestras peticiones pueden estar centradas ahí, al lado de la viuda. Y mucha de esta enseñanza podría sentarse en eso, pero el énfasis otra vez no está ni con el juez injusto ni con la viuda, sino a dónde está señalando Jesús, orar siempre y sin desmayar. Orar siempre y sin desmayar, conociendo y esperando en el mismo Dios de la eternidad. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recordar a cada momento. Es lo que tú y yo necesitamos así. Cada parte así en la que vayamos creyendo que avanzamos, necesitamos regresar ahí. Orar siempre, orar con persistencia, conociendo
al Dios que se ha ofrecido a sí mismo. Había también una viuda en aquella ciudad, versículo 4, y él, el juez que no teme a Dios, el juez así que en descripción se aproxima más a quién soy yo. Y el juez no quiso por algún tiempo escucharle, por algún tiempo resolverle, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Versículo 5, sin embargo, ahí el contraste, sin embargo, ¿a dónde estamos dirigiendo? ¿Por qué esta viuda me es molesta? ¿Y por qué te digo que no tenemos que ubicarnos ni como el juez, ni como la viuda? Porque tú y yo delante de Dios no somos molestos. No somos así de, ay, viene el Bruno, ¿dónde me meto así? Porque no quiero escucharlo. Dios está atento a tu súplica, Dios está atento a tu necesidad, Dios está así ofreciéndose a sí mismo como parte de la respuesta de oración que tú necesitas. Y aquí tenemos que hacer un poco de énfasis acerca de cómo nos han enseñado que son las respuestas de Dios. Muchos de los que han crecido en un contexto evangélico así tienen por respuesta acerca de las respuestas de Dios en oraciones sí, no. ¿Y cuál es la otra? Y espera. Y consideramos que a Jesús lo tenemos así como en esos tres encabezados o no a Jesús, no a Dios propiamente, sino así. Señor, hoy te pido que cuides de mis parientes allá donde están y que conozcan el Evangelio. Y como Dios no ha respondido, entonces lo ponemos en la bandeja de espera. Pero así, Señor, tú sabes cuánto necesito para pagar la renta y si no me pagan no me va a dar. Entonces estás así en tu diálogo y al final del día responde Dios y así, entonces lo pones en el sí. Pero rara vez así ponemos las oraciones en una bandeja en las cosas que te ha dicho Dios que no. O sea, ahí normalmente no catalogamos, ahí normalmente no ponemos lo que Dios no nos ha respondido porque al final queremos que Dios nos responda. Entonces, de ese contexto evangélico en el que hemos crecido muchos con ese sí, no y espera, poco se nos ha dicho que el espera es porque Dios mismo es la respuesta. Porque Dios mismo es quien se está ofreciendo como parte de la respuesta y no es una espera, porque la pregunta sería entre nosotros, ¿cuánto tiempo llevas esperando esa petición de oración? No sabe, hermano, llevo 15 días y no, ya se me hizo mucho porque he ayunado, he orado, así le he dicho a mis amigas del grupo de navegantes que me ayuden a orar y Dios no responde 15 días. Sería bueno así sumarnos y así asomarnos y preguntarle a un Abraham y una Sara, ¿cuánto tiempo esperaste la promesa que Dios puso delante de ti? Y tú dices, pues 40 años, pero finalmente 40, cuando tienes 100, o sea, el tiempo está corriendo y dices tú, para mí que Dios no va a responder. Y Abraham esperó durante 40 años la respuesta. Y aceptó el llamado de Dios, sabiendo que lo que él necesitaba no era que la promesa de Dios fuera cumplida, sino que Dios mismo lo acompañara. Y si te das cuenta, una de las formas en las que se nos va dando así ilustrativamente de los hombres que aceptaron el llamado de Dios, no era por lo que iban a tener a cambio, sino era porque Dios iba delante de ellos. Y a donde quiera que ellos iban, ellos buscaban encontrarse con Dios. Y por eso vemos que Abraham, uno de los primeros hombres en la Biblia que describe cómo es seguir a Dios y cómo es dejar todo. Cuando Dios lo llama así, vemos que al lugar en donde está conociendo un atributo de Dios, ahí erige, ahí así construye un altar para recordar qué es lo que Dios le enseñó. ¿Hace cuánto que no construyes un altar? ¿Hace cuánto que no tienes presente una oración que Dios ha respondido? ¿Hace cuánto que no así estás tomando piedra por piedra y estás diciendo, aquí Dios me respondió? Y en eso que yo no sabía cómo lo iba a hacer, Dios lo hizo. Porque ese Dios es el que necesitamos conocer, porque es ese Dios que necesita así que sea desplegado en tu vida, desplegado en tu aflicción, porque la viuda tenía un problema, porque la viuda tenía algo que resolver.
Pero otra vez, en esta ilustración, para el juez la viuda es molesta. Tú y yo somos hijos amados. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Yo me imagino que por mi forma de ser, por mi forma de atender las cosas así, yo desespero a cualquiera. Porque soy mandón, porque no digo las cosas bien, porque no digo por favor ni gracias, así. Porque en ese modo así yo me imagino que Dios estaría desesperado y poca paciencia demostraría conmigo. Pero no es así. Testimonio soy que Dios ha tenido paciencia. Y persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí, en mi corazón, ha prometido llevarla a la perfección en el día de Jesucristo. Y no es como también el otro cliché del cristiano, así en el que se nos dice, pide paciencia. No pidas paciencia porque te van a venir las pruebas. Cuando la prueba de mi fe produce paciencia. Y entonces en ese modo también nosotros tenemos que vernos, así que Señor, dame paciencia, pero dámela ahora porque la necesito. O sea, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Si tú y yo de continuo nos arrodillamos delante de la cruz del Calvario, vamos a poder entender y escuchar el lamento que Jesús, colgado de una cruz, así dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esas mismas oraciones de Jesús podremos escuchar en algún momento, consumado es. Lo que te atormenta, lo que te está así doblegando, lo que te está tribulando así, Jesús ha sido como el libertador. Jesús ha consumado todo lo que a ti y a mí nos correspondía. A Dios no se le acaba la paciencia. Dios está dispuesto una y otra vez a escuchar. También Dios está dispuesto a darse a conocer. Y en aquello que tú necesitas en cuanto a carácter, en cuanto a así, prueba de tu fe, Él está dispuesto a enseñarte. Él está dispuesto a que veamos a Jesús, aprendamos del que es manso y humilde de corazón y llevemos su yugo. Versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Me va a cansar. Antes de que me agobie y así agote mi paciencia, le voy a pedir lo que está solicitando. Versículo 7 y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Crees que te va a dejar en el hoyo todo el tiempo? ¿En eso que te está consumiendo? ¿Crees que te va a dejar así en sufrimiento? Y ahí tenemos otra vez que ubicarnos a dónde Dios nos está señalando, porque en un punto así podremos ver que ¿acaso Dios no hará justicia? Porque entonces no estamos predicando al Dios de la Biblia. Y lo que necesitamos ver es que así Dios está dispuesto a hacer justicia, está dispuesto a dar a conocer su buena voluntad que es agradable y es perfecta, está dispuesto a hacer que todas las cosas ayuden a bien. Pero necesitas ofrecer tu cuerpo en culto racional, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Necesitas amarlo con todas las cosas para que todo esto sea por manifiesto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso te va a dejar en 2 palomitas azules y no atenderte? ¿Y dejarte en visto? ¿Se tardará en responderles? Pero otra vez, o sea, ¿qué es la cronología? ¿Qué es el contar el tiempo? Porque para nosotros otra vez, 1 año es mucho. 2 años padeciendo una enfermedad que el doctor no da así, el diagnóstico no es atinado al medicamento, no es así, ni siquiera cercano a que el tratamiento haga algo. 3 años, 4 años, 5 años. Porque otra vez necesitamos vernos al lado de hombres que padecieron. Hombres así que estuvieron atribulados. Hombres que como Job estuvo dispuesto a decir Dios da y Dios quita.
No me agüito, no me enojo, no levanto el puño en contra de quién es Dios, sino simplemente así, Señor, tú das y tú quitas. Pero ¿cuánto tiempo es mucho? ¿Cuánto tiempo hay que esperar así, perseverando en esta aflicción? El tiempo que sea necesario con tal de que tu fe no flaquee. El tiempo que sea necesario con tal de que tú y yo sigamos anhelando que Cristo venga y llame a los suyos y tenga cuidado de sus escogidos. El tiempo necesario permaneceré en la aflicción siempre y cuando sepa que Dios está a mi lado. Daniel y sus amigos en el foso de los leones, así, sus amigos de Daniel, así, en el horno de fuego. Sé que se viene el calor, pero no es el horno de fuego. O sea, pero al final, ¿cuánto tiempo perseveras en eso? ¿Cuánto tiempo ha durado tu prueba y tu aflicción? Si vienes y delante del Eterno le pones así 10 años de aflicción, ¿qué es frente a la eternidad que tenemos por delante frente a Jesús? Frente al Rey de Reyes. Porque esta tribulación es leve y es momentánea. Nunca se nos dijo así vigencia, nunca se nos dijo cuánto tiempo, nunca se nos puso en el display como escoger una serie en Netflix y ves cuánto tiempo dura, 90 minutos, pues sí, me da tiempo. Una prédica, 45 minutos, me da tiempo y la pongo en velocidad doble, entonces significa que en 20 minutos voy a escuchar si me da tiempo. O sea, así se nos dan los tiempos y de ahí determinamos si podemos así hacer frente a eso o no. 24 meses creo, antes era lo más que tenías para pagar a meses sin intereses, hoy creo que así 60 meses, así ya lo que compraste ya ni sirve cuando lo acabas de pagar, pero así 60 meses y sí puedo. Y si Dios te dijera, esa enfermedad que tú tienes va a durar 10 años, ¿seguirías creyendo en Jesús durante ese tiempo? Y al 10º año, es el último año. Y que Dios te diga, vamos a extender la prórroga a otros 10 años, ¿seguirías creyendo? ¿Por qué pregunto esto? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Después de cuánto tiempo? Y ojo, porque lo han escuchado seguramente en el discipulado de Cosmovisión. O sea, cosas están sucediendo, se están normalizando situaciones, se está adoptando nuevo lenguaje y creo yo que somos una generación privilegiada en el cual hemos visto, al menos así como lo voy a ir dando cronológicamente, así hemos visto un sismo en 1985 en el cual así de esta catástrofe, ahora sí viene Cristo. Y no vino. Entonces de 1985 para entonces así en el estado de Morelos, 2017, otro sismo. Y ahora sí viene Cristo. ¿Cuánto tiempo después así pasó para que ahora sí? Y de ahí así todos al confinamiento y todo lo que sucedió alrededor y así, ahora sí viene Cristo. Eso era lo que se decía. No, ya las señales antes del fin y esto seguramente ya así de... No, pues ¿será que Cristo ya viene? Así porque pues ya se tardó. Pobres de los que en confinamiento así agarraron un crédito pensando que Cristo venía y dijeron, no, pues ahora sí, ya si Cristo viene, pues ya no pago, ya así soy levantado y la trompeta sonando y vámonos todos y ya, así Coppel ni me va a buscar, o sea, ya la tengo hecha. ¿Y será que esté tardando y extendiendo misericordia para que más crean y doblen su rodilla? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Y cuántos sermones habrán sido predicados así acerca de esto? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará hombres que le sigan honrando a pesar de la aflicción? ¿Y dónde estamos otra vez como generación privilegiada? Aire acondicionado, sillas acoginadas, una Biblia
así, no entiendes y así no puedes con el habéis, entendéis y sabréis, así, ok, ahí te va, Nueva Traducción Viviente. Para que ya hable así, en lenguaje contemporáneo y no te hagas bolas con a quién le dijisteis o le hicisteis o así, no, así muy claro. Pero ¿hay fe? ¿Hay fe en la tierra? ¿O cada vez el corazón de muchos se está enfriando? ¿O cada vez así la fe de muchos se está así apocando? Porque están esperando que el gobierno les resuelva, porque está esperando que la mejor opción en año de elecciones así sea el mejor partido. Y otra vez, o sea, hallará fe en la tierra, no la fe en la que el hombre por diseño así siempre necesita creer en algo, sino hallará fe de que a pesar de la angustia, la tribulación, sigues confiando en Dios y en sus promesas. Aunque no hayas visto ni una sola de sus promesas cumplida en tu vida, hallará fe. Y ojo, porque tenemos que ver en dónde comenzamos. Los ciegos se acercaban siendo ciegos y alguien guiándolos, pero sabiendo que al tener un encuentro con Jesús habría un cambio. Ya no saldrían de ahí igual. Imagínate, así este paralítico en el estanque de Betesda y Jesús así pasando por el lugar más inusual, por donde se lavaba todo lo que habría de ofrecerse en sacrificio en el templo, y así se encuentra a este hombre que está esperando que un ángel descienda del cielo y toque el agua, y así el que llegue primero será sano. Y se encuentra con Jesús, y Jesús intencionalmente se encuentra con un hombre que no puede moverse, que lleva toda su vida sin poderse mover, sin poder elegir el hecho de decir, ay, creo que ahí viene el ángel, me voy a echar un clavado, o sea, no. ¿Y qué es lo que responde? Es que de cuando en cuando viene el ángel y cuando yo quiero apenas meterme así, no hay quien me eche, no puedo. Mis recursos ya se terminaron, ya no tengo qué. Y Jesús así, ¿qué quieres que te haga? Pues si te esperas así al próximo turno que baje el ángel, me echarías retearto la mano, porque entonces así nos ponemos en la orillita del árbol y cuando venga que veas así me avientas. ¿Tienes 5 años así para estar aquí a mi lado, Jesús? Y Jesús así le da lo que ese hombre necesitaba. Anda, toma tu lecho. Y así se fue. Y le preguntan, después de haberlo sanado, así, ¿quién te sanó? La neta, ¿quién sabe? O sea, a mí nomás me dijeron que hiciera lo que tenía que hacer y yo ya no me regresé para ver quién era. ¿Cómo que no sabes? No sé. Pero sí sé que antes no caminaba. Y donde empezaron muchos, ciegos, paralíticos, sordos, una mujer con flujo de sangre, un leproso, algo transformó, algo trastornó sus vidas. ¿Tú tienes ese antes y después? ¿Tú te has visto en ese estrecho en el Evangelio de Lucas entre un antes y un después? ¿Tú tienes algo que decir a los que están a tu alrededor? Y de, yo antes no veía, yo antes no escuchaba, yo antes un soberbio, arrogante, que me creía Dios. Dios me ha llevado al quebranto y a la humillación para recordarme que no se trata de mí, sino se trata de Él. Y mejor que me haya haciendo lo que Él me puso a hacer, que yo de arrogante, yo voy a hacer lo mejor y voy a determinar y agendar. O sea, no. Humillado. Y vamos ahí. Versículo 9. Y también tenemos que tener aquí en lo que Dios habla y en cómo Jesús va así señalando quiénes son los que están caminando a su alrededor, porque normalmente tenemos así como por naturaleza, como por lógica, así estar leyendo palabras rojas de Jesús y enfocarnos en lo que Jesús está diciendo, pero poco se nos enseña. O poco tenemos la atención de así, pero ¿a quién le está diciendo? ¿A quién le está enseñando?
¿Por qué te pregunto eso? ¿Por qué pongo esto en cuestión? Porque al final cuando perdemos de vista a quién le está enseñando, se nos es muy fácil deslizarnos, se nos hace muy fácil chisparnos, se nos hace muy fácil decir, fiu, o sea, esa sí la vi cerca, pero no, ese no es el contexto que está hablando Jesús, porque está hablando a... Y vamos a ver cómo nos incluye. Y vamos a ver cómo Jesús no está dejando fuera a nadie. Es un mensaje inclusivo. No es un mensaje exclusivo para unos cuantos, sino así, incluye a todos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. No sé dónde tú vengas, pero yo te puedo decir así. No le pego a mi esposa, no tomo, no fumo, llego y doy gasto así de, pues estoy bien. No atiendo las necesidades, no le ayudo en casa, no me hago responsable de la crianza de mis hijos, pero estoy bien porque así culturalmente estoy cumpliendo. Entonces así justo, y no menospreciando a los otros, soberbio, arrogante, tonteando a los que están a mi alrededor. Yo me incluyo y yo puedo decir, bueno Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Y a dónde tú me has llevado de mi soberbia? Por este camino de humillación y quebranto en el que he experimentado que el santo, el 3 veces santo, el sublime que habita en la eternidad, también ha descendido y habita y se le hace cómodo estar con el humilde y quebrantado de espíritu. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, estudiante del aquí y el ahora y la ley que se tiene que cumplir y todo lo que se tiene que hacer así, porque si no estás mal. Y el otro un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y no sé de dónde tú vengas, pero otra vez así de, ay Señor, qué bueno que no soy como mi vecina porque es re chismosa y tú no sabes, así de, ajá, pero ¿y tú qué horas traes? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y si aún así no te ves como parte de ella, así, ay, no sé de lo que me estás hablando, así, porque eso es muy lejano a mí, yo soy más bien como el publicano, no, o sea, tenemos a alguien como Saulo de Tarso, que respirando amenazas de muerte, enseñado a los pies de Gamaliel, así, uno de los mejores en su clase, políglota, teniendo mucho que ofrecer, menospreciaba a los que estaban alrededor como merecedores de gracia. Y cuidado, porque una de las parábolas que más describe el perfil de este fariseo es el que está viendo en la paja del ojo que está, del que está a su alrededor y no está viendo el tremendo bigón en el que vienes y te presentas y es que no sabes, yo soy el apóstol enviado de Dios y he estado así enseñado en los mejores institutos bíblicos y así. ¿A poco tú crees que en Cuerna pasa eso? Eso nomás lo he escuchado de Veracruz, pero... O sea, vienen y te dan y así y te explican de dónde y a todos los que han convertido y así. Y yo he aprendido en humillación y quebranto. Y a donde Dios me regresa una y otra vez así, no se trata de ti. No se trata de dónde estudiaste, no se trata de cuáles son tus credenciales, no se trata de así qué es lo que tú puedes dar como algo que ofrecer, sino se trata de mí. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo único que tenemos que ofrecer delante de Dios es nuestro pecado, el ciego, su ceguera.
El leproso, esa enfermedad que nadie podía curar, que nadie podía tener así, pues ve y lávate así y vete al mar y métete de tal a tal hora porque es la hora en la que salen las sirenas y te van a curar. O sea, nadie. El leproso así, nadie tenía el tratamiento. Sé propicio a mi pecador. Humillado este hombre, reconocía que necesitaba del perdón y la misericordia. Y en humillación y en quebranto es el mejor lugar en donde tú puedes permanecer sabiendo quién eres y con qué es con lo que Dios está rifando. Y saber que sabiendo quién eres, sabiendo cómo es tu arrogancia, sabiendo cómo es mirar a los demás por encima de tu hombro, sabiendo que así te crece la última coca del desierto, así sabiendo eso, Dios no te desecha, sino que está dispuesto a tomar tu corazón y quitar ese corazón de piedra y poner uno de carne. ¿Tú estás dispuesto? ¿Hallará fe en esta tierra para poner y disponer delante de Él, así como ofrenda, nuestros corazones? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Este hombre, al tener una actitud en humillación y en quebranto, halló justificación. Y hoy damos gracias a Dios porque Jesús es a quien ve el Padre y no nos ve a nosotros, pero así como es este hombre que al Dios ver humillación y quebranto, así ve también un objeto de su justificación. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Iglesia, necesitamos permanecer, necesitamos persistir conociendo quién es Dios y cuáles son sus atributos, en lugar de estar esperando que Él responda nuestras oraciones, que Él responda nuestras quejas, que Él responda lo que necesitamos, cuando Él mismo se ha ofrecido como la respuesta. Necesitamos que Dios se haga presente en nuestras vidas, necesitamos que Dios se haga presente en esta iglesia, necesitamos que Dios se haga presente en este municipio, necesitamos que Dios se haga presente y audible como lo fue en la nación de Israel, que cuando Dios hablaba así todos lo escuchaban y tenían temor. ¿Hallará fe en esta iglesia? Y bien religioso, claro, pues sí, abro mi Biblia, mira, hasta traigo la Biblia de estudio, pero así, en tu hogar, ¿hallará fe en tu hogar? En ese momento en el que estás así, solo, de camino al trabajo, y que vas escuchando las noticias, así, apagas el ruido y así, ¿hallará fe en ese corazón? Y en ese corazón hallará humillación y quebranto para poder ser enaltecido, o hallará soberbia en el cual ya no haya lugar para Dios. Hallará tanto ruido y tanto deleite en este mundo que ya no hay lugar para Dios. Eso es algo que tenemos así que estar viendo, que otra vez Jesús va camino al Calvario en una sola dirección. ¿A dónde estás caminando tú hoy? ¿De dónde estás esperando que así salga la respuesta? En un sí, en un no y en una espera, no limites a Dios. No limites lo que Dios puede hacer en sí mismo, porque Él es la respuesta, porque Él es lo que necesitamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mi Dios, gracias, porque el clamor de nuestra voz, porque lo que tú nos has dado, Señor, como oraciones, podemos así tomarlos para nosotros mismos, Señor. Y hoy esto que dice en Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí estamos, Señor, reconociendo quiénes somos. Y a veces no nos sentimos dignos de siquiera pedirte algo, Señor, pero hoy yo te pido que podamos persistir en la oración y podamos ocuparnos en conocer más quién es nuestro Dios y qué es lo que pide de nosotros y qué es lo que nos ha prometido. Y yo te pido, Señor, que en esta iglesia, más que buscar tus promesas y lo que tú tienes como respuesta, podamos ocuparnos en conocer más y más a quién es el que promete. Porque el autor de la eternidad, así en persona, se hace audible a nosotros por medio de su palabra, Señor. Entonces, guárdanos y que como iglesia podamos persistir de aquí a la eternidad y que cuando Cristo venga haya fe en nuestros corazones, haya fe en nuestros hogares y que a pesar de las adversidades, a pesar de lo que podría suceder en algún punto de persecución, que podamos ser hallados fieles con fe en que el Hijo de Dios vendrá por su iglesia. Y aquí estamos, Señor, recordando que Maranata, Cristo viene. Entonces guárdanos, Señor, bautízanos con el poder y la llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.